Bueno, espero que no se escuche el ventilador, la verdad que hace calor. Bueno, nada. Como mucha gente no vio mi video de mi último video de que estuve hace estos meses, lo voy a dejar por ahí, pero ahí adelante, igual no lo promocioné, la verdad que me recolgué, bueno, X. Yo como influencer soy medio una no le agarro la mano, es como que yo ya termino, subo el video y ya está para mí. En realidad no, tenés que promocionar, tenés que hacer todo eso, pero la verdad que a mí me da paja. A mí me gusta hablar, decir boludeces, a veces con más fundamentos que otras veces, y la gente me vea sin hacer yo el mínimo esfuerzo, básicamente. En este video yo hablaba de algún tema que me interesaría, que me interesaba a mí comunicarles, expresarles, decirles, que es el tema bailando. El tema bailando, lo que me pasaba y que ya yo lo adelanté en ese video, es que hay una cuestión de que en momentos pareciera más relevante que otros. Y siento que con ese vaivén entre que es interesante y entre que no es interesante, como que nunca termino de encontrar el momento preciso para hacer el video, porque ya después el momento pasa, qué sé yo por ahí no puedo grabar o grabo y sale mal la grabación y ya se me pasó el tren, o me tardo en editarlo, bueno, un montón de cosas, digamos, que tienen que ver con esta cosa de ser youtuber, ¿no? Yo les quería contar qué podemos aprender de esto, porque no es solamente hablar de la historia del bailando, es qué podemos aprender, qué nos enseña, qué nos deja, ¿no? Vamos a hablar en este video de las crisis institucionales que pasaron durante el bailando. Para mí es importante esto y por qué elegí el bailando como objeto de estudio para explicar esta temática. Bueno, por más que vos te hagas el distinto, el ay, yo no veo esas cosas, más o menos entendés de qué se trata, porque tu vieja lo ve, porque tu abuela lo ve, porque tus tías, porque tus hermanas, porque alguien en tu entorno lo ve. Por más que digan, no, yo solamente lo veo por el baile, es como que está bien, pero también hay que admitir que hay un componente dentro del quilombo que a nosotros nos resulta interesante, digamos, y eso para mí es admitir que uno tenga esa parte LAM, esa parte chimentera, que por ahí no te gusta, pero la aceptás. Es un poco una madurez emocional, hasta te diría. Cuando yo empecé a hacer este análisis de el Bailando por un Sueño, me hice unas preguntas que les voy a compartir ahora y vemos si al final del video las podemos resolver o no. Para mí hablar del bailando es necesariamente hablar de Marcelo Tinelli, cómo él fue evolucionando a partir de no solamente el bailando, sino con todos sus programas. Marcelo Tinelli es realmente aquel que está teniendo la crisis. Después, Moria Kazan es parte fundamental del bailando. A quien mierda se le ocurrió que el programa funcionaba sin ella. Esto es un facto. Por ahí no termino de responder esta pregunta, pero yo solamente quería decir eso. O sea, cuando ella se fue, perdió mucho el bailando. ¿Las instituciones pueden recuperar su antigua gloria? Lo vamos a averiguar. O por ahí no. Y después puso un comentario que no sabía si poner o no, pero yo les comento y veo si después lo saco o no, que es Tomás Holder a la final. Ahí te das cuenta de cuánto estuve posponiendo este video. Hace un montón que lo tengo guardado. Wow. Te bancaba, diste mucho y no te supimos apreciar. ¿Qué son las instituciones? Acá pensamos la parte C. Nos pongamos serio, acá comienza la cosa posta. Las instituciones tienen ciertas características. Una de estas características es que siempre van a tener una función social, es decir, están dedicadas, por ejemplo, a la educación, al cuidado, a la salud, al bienestar. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, el Estado, la familia, la escuela, la salud, la policía y las Fuerzas Armadas en general. Muchas veces todos vamos a pasar por ellas y en su particularidad van a imprimir en vos como algo así como una marca física. No en el sentido de que te van a golpear, digamos, pero si vos estás en una escuela o en una institución educativa, no te vas a sentar de cualquier forma en la silla, no vas a poner los pies sobre la mesa. Hay como un decoro y hay como ciertas reglas de convivencia, por así decirlo, que vos tenés que respetar. Y en el marco de esto que hago, que no sé qué es un análisis, es una ponencia, es una diserción, no sé, esto que hago. Es una comparación, ponele, puede ser,
Vamos a tomar el bailando como si fuera una institución solamente para analizarla, pero lo hacemos como para ejemplificar nada más, no es que el bailando es realmente una institución. Por ahí es una institución en la televisión argentina. Esto lo vamos a agarrar un poco con pinzas, recuerden que es solamente de manera ilustrativa. Las instituciones posta, las que están como certificadas de institución, son las que ya les dije, la escuela, la familia, por ahí la iglesia también. Como ya más o menos habrás entendido, hay un campo de análisis que se dedica justamente a desmenuzar este tipo de establecimientos y su principal parámetro de evaluación, si se quiere, es la dinámica institucional. La dinámica institucional, según Lidia Fernández, consiste en la descripción de cómo funciona esta en términos de procesos a lo largo del tiempo. La dinámica institucional alude a hechos y a motivaciones. Para Blecher, la dinámica institucional es la capacidad del establecimiento, de sus integrantes y de sus sistemas de plantear las dificultades como un problema y encarar acciones para prueba y ajuste de soluciones. Toda institución está compuesta por personas y siempre que haya un grupo de personas que convivan durante un cierto periodo de tiempo cada día, y van a surgir roces, tensiones, fricciones. Algunas son más leves que otras y otras definitivamente van a marcar quizás un cambio estructural. Esto se va a categorizar de la siguiente forma. Tenemos en primer lugar al dilema. Los planteos se hacen en términos paradójicos que clausuran todo intento de solución. Es decir, hay una cuestión que surge y lo hablamos un poco no tomándolo tan en serio, por así decirlo, es como yo lo entiendo, ¿no? Hablando del problema y quizás no tratando necesariamente de solucionarlo. Entre todas estas tensiones que hablamos, es por ahí la más leve. El segundo es el conflicto. El planteo se hace en términos de dos posturas contrapuestas, generalmente encamadas por dos bandos institucionales. O sea, acá ya hay algo un poco más fuerte. En el dilema por ahí no es algo que uno defendía hasta la muerte, es algo que surgió y uno está medio como dispuesto a cambiar de opinión, digamos. En el conflicto ya, como bien dice la definición, ya hay personas o grupos de personas que proponen una mirada de la problemática o la dificultad que surgió de forma distinta. Después tenemos el problema. El planteo se hace a modo de un interrogante que abarca la dificultad y su significado. Acá ya el problema es asumido a nivel institucional y ahí se pone de manifiesto acciones concretas y sobre todo qué significa ese problema para esa institución en ese momento particular. El problema visto desde la salud mental, por así decirlo, no es casualidad, desde el principio, digamos, desde que uno empieza a estudiar esto, siempre hay como un sentido o un significante del síntoma, por así decirlo, mucho más abarcativo, mucho más grande. Hay algo que se esconde detrás del síntoma y en estos términos de análisis institucional es parecido, es decir, los problemas no surgen porque sí, sino que hay algo que está más atrás, digamos, que subyace, digamos, el problema y siempre va a significar algo. Para Blecher, la dinámica institucional alude a cómo se plantean los problemas y cómo se trabaja para encontrar una solución, lo que incluye las herramientas de evaluación de la institución, el desarrollo de habilidades para hacerse cargo de las responsabilidades y los proyectos de mejoramiento. Además, dependiendo del tipo de organización y de cómo el conjunto de personas reacciona a los problemas que surgen, en este caso en la tarea de instruir, porque estamos hablando de escuelas. Entonces hay modalidades que son regresivas y progresivas. La modalidad regresiva refiere en general a una pérdida de la capacidad institucional para evaluar situaciones, discriminar necesidades y problemas y originar líneas exploratorias de solución. La modalidad progresiva está acompañada por el control y la discriminación de aspectos irracionales, autonomía respecto de las instituciones externas y posibilidad de cuestionar y ensayar modificaciones en lo instituido.
Hay algo importante que necesitan saber, es que no es que siempre la institución va a ser regresiva y otras instituciones van a ser siempre progresivas. Esto varía porque la gente que se pone a cargo también varía y ellos van a tomar quizás más en serio ciertas cosas y otra gente no querrá hacerse cargo, digamos. Pero como la gente de las instituciones en general siempre va cambiando y hay gente nueva, es común que haya épocas en las que se soluciona todo de forma progresiva justamente y habrá épocas más regresivas. También influyen las características del contexto social y el grado de sofisticación de los filtros institucionales. En la dinámica institucional es el aula el escenario en que todos estos conceptos que estuvimos viendo de las modalidades, de los dilemas, de las dinámicas, se pueden observar. Pero en el caso del bailando, es la pista de baile aquel escenario en lo que nos vamos a dar cuenta de qué es lo que hay detrás de todo. Esto va desde lo técnico hasta el tipo de relación que se puede percibir en la vinculación de los equipos. O sea, si hay fallos técnicos se ven, si hay roce entre personas o entre concursantes y jurados se va a ver, si hay roces entre jurado y el conductor se va a ver. Por supuesto de que el propio formato estimula o incentiva a que se expongan las tensiones que ocurren fuera de lo que es el programa en sí. En estos espacios se definen grupos del mismo rol o función. En ellos hay una relatividad entre grupos por referencia a otros grupos que se encuentran por encima y por debajo. Si uno va a observar una escuela, también te hacen revisar el PEI y ahí es Proyecto Educativo Institucional y ahí se ve el organigrama que tiene la escuela. En general, en las escuelas, sobre todo que son quizás muy antiguas, o que ya tienen muchos años, se va a ver un tipo de organización jerárquica, es decir, director, vicedirectora, docentes de áreas especiales, docentes de grado, administrativos, personal de maestranza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se estuvo observando, como en el último tiempo, digamos, de que hay organizaciones en red, digamos, o sea, ya no hay una jerarquía en el que este es el más importante y estos no tanto, sino que cada uno cumple una función distinta que no es, por así decirlo, ni más ni menos que las otras. Acá todos somos iguales, es ese tipo de discurso. Pero en el bailando yo creo que hay dos cosas que son muy marcadas y hay una jerarquía, sí, pero también hay como una especie de red. ¿Y por qué jerarquía? Porque acá el rey de todo este circo es Marcelo Hugo Tinelli, es decir, él está por encima de todos. Además de que en América, en el último ciclo que hizo el bailando, él en el medio fue nombrado gerente de programación, o sea, ocupa un rol muy importante ya no solamente en su programa, sino que afuera del programa, porque decide qué hacemos, a quién contratamos y qué programa se va a hacer. Y después está el resto. Los productores por ahí tienen como una jerarquía, ponerle que parecía la de Marcelo, para mí están un poco más abajo porque no tienen el halo de fama que tiene Marcelo. Después tenemos, por ejemplo, a los jurados, a los participantes, a los técnicos, a los camarógrafos, al director de piso. Yo creo que acá la gente por ahí más vulnerable o por ahí menos poderosa en esta jerarquía o en este organigrama, justamente son los concursantes que están a merced, por así decirlo, del jurado, y también como que dependen mucho de la producción, que sea del vestuario, del maquillaje, del peinado, básicamente porque los técnicos no están siendo juzgados, los concursantes sí. Hay una mezcla de los dos formatos, es decir, del formato organigrama en red y del formato organigrama jerárquico, por así decirlo. Vamos a lo importante y a lo que vinimos a hablar, que son los momentos de crisis. Los momentos de crisis van a suceder en todas las instituciones porque es normal y natural que suceda. La historia de un establecimiento es un acontecer con puntos críticos, algunos de ellos parecen reiterarse con frecuencia y podrán constituir constantes naturales en la dinámica histórica de las escuelas en general.
a partir del origen, entonces se presentan algunas etapas nucleadas alrededor de puntos críticos. Todo empieza en la prehistoria de las instituciones. ¿Y qué hay en la prehistoria del bailando? Ahora te cuento. La historia alude a todo aquello que sucede antes de la fundación del establecimiento, a.k.a. institución. En esta instancia se trata de grupos que expresan diferentes posiciones respecto a las características del establecimiento a fundar. ¿Qué sucede en la prehistoria del bailando? En mi opinión, como ya lo he dicho, para mí hablar del bailando es hablar necesariamente de Marcelo Tinelli. Tinelli en sus inicios trabajó haciendo notas en el programa de José María Muñoz, ni idea quién era, y luego en un programa que se llamaba Badía y Compañía, en donde se desempeñó como periodista deportivo, y es recién en 1990 que se crea Video Match. En principio se trataba de un programa deportivo de trasnoche, pero cuyo formato la verdad que no enganchó a la gente, por lo que de a poco se fueron incorporando videos de partidos a los que se reaccionaba, digamos. Y además se comentaba sobre ello. De a poco se incorporan contenidos que no son deportivos, sino que son más bien humorísticos, de bloopers, de bromas, además de personajes. Después de un año, es decir, en 1991, surge Ritmo de la Noche, en donde hubo entrevistas con estrellas internacionales de la talla de Brian May, el fucking Brian May. Este programa estuvo 4 años al aire y después se hizo como una mezcla de ambos formatos, es decir, de la espectacularidad del Ritmo de la Noche con Video Match, y el programa pasó a ser el show de Video Match, con los humoristas que en general creo que todos recordamos, además de incorporar las cámaras ocultas, llamar a personas al azar, campamento de chistes, parodias, y de haber tenido momentazos icónicos como el cierre de campaña de la Rúa. No sé si se lo acuerdan, que el chabón la verdad que no sabía por dónde salir, además de Gran Cuñado, etc. Este programa, es decir, el show de Video Match, estuvo 14 años ininterrumpidos al aire. Ahora pasamos a la historia, es decir, desde el momento de la fundación en adelante. El Bailando por un Sueño comienza a transmitirse recién en el año 2006. La primera crisis que va a ocurrir sucede entre los 2 y los 3 años luego de la fundación. Tiene que ver más con un replanteo de propósitos y abandono de algunos elementos utópicos. Luego sucede un periodo de exploración con propósitos reajustados. Recordemos que el Bailando nace como una parte del programa Showmatch y que en un principio se transmitió por Canal 9 en el año 2005. Luego de un año, de la mano de Adrián Suar, vuelve Marcelo con su programa a El 13. Y allí estuvieron hasta el año 2021. Showmatch viene a ser algo así como un spin-off de Video Match, y a pesar de que en un principio los contenidos son prácticamente los mismos, Showmatch pasa de ser un programa esencialmente humorístico a un reality show, que bebe de la controversia y la polémica. Esto debido a la incorporación de Bailando por un Sueño como principal atractivo. Ahí ya vemos el reajuste que hubo a partir de lo que se consideró más popular o de lo que la gente veía. La segunda crisis sucede entre los 5 y los 7 años, luego de la fundación, y hay un desprendimiento de elementos psicofamiliares, primeros egresados y duelo, por así decirlo, de la pequeña institución original. Luego de esto, sucede un periodo de afianzamiento de las formas de resolver problemas y de los sistemas vigentes que dieron mejor resultado. Esta segunda crisis se pudo haber dado entre el 2010 al 2012. En general no se puede decir mucho de esta etapa como espectadores, salvo que los escándalos eran el principal atractivo del programa, además del componente del baile. En términos organizativos, podemos deducir que también se dispuso de bailarines profesionales, coreógrafos, médicos, además de una especialización en el uso de cámaras, escenario, vestuario, luces y demás componentes necesarios para la producción que requería cada uno de los bailes. Luego de esta crisis se consolida el modelo de trabajo que da mejores resultados. Yo creo que estamos hablando un poco en este periodo del auge de lo que
conceptualmente entendemos qué es el bailando, que es quilombo, que es mujeres hermosas, con poca ropa, la verdad, devoluciones un poco picantes, escándalos sobre todo y demás. Entonces, consolidación de elementos que funcionan y que se fueron especializando en ese tipo de productos, si se quiere, o de aquello que la gente estaba queriendo ver, digamos. La tercera crisis sucede entre los 10 y los 15 años. En este momento sucede un crecimiento cuantitativo. Hay una redefinición de sistemas de organización para atender a una unidad compleja y un cuestionamiento a las formas de acción poco sistémicas. Sucede después de un periodo de consolidación. Esta es la crisis que está viviendo actualmente, yo creo que Marcelo y su programa, porque ya no es tan vigente, o lo que propone el bailando ya quizás a la gente no le interesa demasiado, o bien lo consumen de otra forma, que eso ya lo vamos a ir hablando. Sin contar con ciertos años en los que el programa no salió al aire, en el 2013, 2020 y el 2022, el programa actual cuenta con 16 temporadas finalizadas. Así que podríamos decir que el programa se encuentra o bien transitando su tercera crisis o bien saliendo de ella, no sabemos. Y esto lo podemos deducir por varios cambios que se vienen dando en el formato que ya conocemos, como la incorporación del VAR, que es el jurado que solamente va a evaluar técnica. También la incorporación de cámaras para hacer streaming y de reclutar a personajes relevantes del momento, que en ese caso era, por ejemplo, la gente que había salido de Gran Hermano, como esta mina Coti Romero. Para mí, sigue habiendo un público a la que le interese ver esto. Quizás ya no son tantos, pero ahí están. Pero quizás ahora estamos en un momento en el que hay demasiada propuesta para entretenimiento, y el bailando por ahí no es lo primero que se te ocurriría consumir. Es decir, quizás conviene más ver una serie que podés retomar cuando vos querés, antes que ver todos los días qué pasa con el tema bailando, digamos. No es solamente que no se ve el bailando, sino que en general no se ve tele, digamos. Yo no veo tele, veo YouTube. Es un cambio más bien social para mí y de propuestas. Y además, a mí me parece también interesante de que ya no tenés que recurrir todos los días a la tele y ver el programa a la misma hora, sino que ahora muchos programas están subidos en YouTube, y las visualizaciones, digamos, de esos programas por ahí cuentan por YouTube y no tanto porque lo ves a vivo, digamos. Pasamos a la cuarta crisis. Sucede entre los 20 y los 25 años, luego de fundada la institución. Hay una pérdida de los fundadores y un duelo, una redefinición de fuerzas, tendencias y grupos. Lucha por el poder y la herencia. Ahora bien, Marcelo no llegó a esta instancia porque no lleva tanto tiempo al aire, ya habíamos dicho de que recién van 16 temporadas, pero vamos a centrarnos en otro ejemplo que creo que todos conocemos, que es Almorzando con Mirta Legrand. Mirta lleva desde siempre en la tele. Como para que se termine de entender qué es lo que sucede en esta crisis en particular, la cuarta crisis. Y es interesante lo que estuvo ocurriendo alrededor de ella a lo largo de los años, porque en definitiva en un principio la que era como la heredera natural del programa era Marcela Tiner, digamos, la hija de Mirta. Y ella se desempeñó como conductora en muchos programas, como para ir calentando el asiento, como para ir preparándose de aquello que iba a heredar, ¿no? Ella era como la destinada a. Sin embargo, durante la pandemia, Mirta tuvo que resguardecerse, digamos, porque ella era del grupo de riesgo y demás. Y quienes toman la posta fueron Nacho Viale y Juana, digamos. Para mí, o sea, ahora es Almorzando con Juana y después está La Noche de Mirta, ¿no es cierto? Y ahora, está bien, ellos se quedan quizás con el formato, una mesa, almuerzo justamente, preguntas a los invitados, un vaivén, qué sé yo. Lo que me sucede a mí es que Juana no es Mirta. O sea, me acuerdo una vez que estábamos viendo con mi mamá y había un invitado que presentaba un libro. Juana le preguntaba, bueno, ¿y de qué se trata tu libro? ¿Qué sé yo?
Y es algo que Mirta nunca haría, porque Mirta lo hubiese leído antes y le hubiese hecho preguntas con respecto al libro de qué significa tal cosa, cuál es tu impresión sobre tal otra, qué es lo que querés decir. Porque Mirta lo que le interesa es, ella siempre va a ser funcional a la tele. Que nos hacemos la gente de la calle. Yo me siento una persona de la calle que tiene un programa de televisión. Tengo esa fortuna, esa suerte. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? ¿Qué haces con eso? No, lo traje porque la gente está... Pues ¿sabes lo que va a decir la gente? No fue tan... Entonces hay que hacer este numerito. No fue tan que... Cuando... Fue encantador el sí, programa. ya lo sé, pero la gente está esperando eso. Pero ese es el hecho teatral. Esta imagen, ¿ves? Así. No, pero yo no soy así. Pero yo soy así. O esta. Ay, qué horrible, por Pues favor. es el hecho teatral. La gente... No hay una iconicidad en lo que propone Juana como lo había con lo que propone siempre Mirta, porque se habla siempre de quizás la pregunta que hizo Mirta, pero nunca se habla de lo que decía Juana, por así decirlo. Entonces, te habrás quedado con el programa, pero no sos Mirta. No necesariamente lo vea como algo malo, porque ella, definitivamente no hay nadie como ella, no hay periodista que tenga los huevos o el respeto o ella es realmente una leyenda. Ella cuando lo dice no lo dice porque sí, lo dice porque lo es. Entonces ahí vamos con las crisis que van a ocurrir, y hay otras que suceden también de forma natural, tienen que ver con momentos especiales que pueden desencadenar en una crisis. Por ejemplo, en el pasado prehistórico. El pasado prehistórico es evocado con nostalgia y refiere a una época idealizada en donde todo sucedía bien, sin niveles de tensión o conflicto. El dilema de la evocación refiere a un deseo o añoranza de retorno al pasado. Por ejemplo, yo mientras estuve investigando para este video, y me encontré con ciertos comentarios que justamente van a ejemplificar muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de esta crisis. Para mi gusto, Videomatch, el de los 90s, es el que nos dejó buenos recuerdos y risas. Cuando se transformó en farándula barata, vendió su esencia al diablo. Los 90 y principios del 2000. Creo que fue la época dorada de la televisión latina. Los canales nacionales no tenían nada que envidiarle al cable. Soy de Panamá y moría de risa con Videomatch. ¡Qué locura! La guerra de los sexos, Megamatch, etc. ¡Qué recuerdos! Un momento icónico e inigualable fue en el 2004 cuando estuvo Robin Williams, artista que en ese momento estaba en la cima a nivel mundial. Hablé de Robin Williams en uno de mis videos, por ahí se los dejo. Esa noche Videomatch hizo picos de 45 puntos de rating. Nunca me perdí los chistes de Yayo y sus canciones. Me encantaba ver Videomatch, era tan fresco e innovador, los 90 fueron súper. Para mí, este tipo de anhelo al pasado y también remembranza de nuestra niñez en este caso, puede desencadenar quizás en una cuestión actual en la que uno diga, pero traigámoslo de antes, así vemos si recuperamos esa audiencia que creció con nosotros, pero que ya por ahí no está tan apegado porque la propuesta es distinta. Y es entonces, por ejemplo, cuando vuelve el oso Arturo, por ejemplo, para mí es una medida que viene acompañada un poco de esta cuestión. Después tenemos el pasado anterior, aquel vinculado imaginariamente al descontrol y al peligro. Yo personalmente voy a relacionar esto con el periodo en el que el bailando era bastante cancelable. Puede ser que me esté equivocando. Uno de los sucesos más escandalosos que ocurrieron en este momento fueron cuando Cynthia Fernández quedó, ¿cómo lo digo? Lo que los franceses llaman sans culotte. El momento en que Graciela Alfano cachetea o le da un escupitajo a Aníbal Pachano, eso fue icónico. Todas las peleas de Moria, la pelea entre Flavio Mendoza y el comandante. Iconic. Después tenemos el pasado reciente, que alude a hechos de tipo catastrófico, incendios, derrumbes, roturas, inundaciones, y en nuestro país en particular alude a hechos gravísimos ocurridos a docentes, estudiantes y hechos críticos vinculados al gobierno de facto y a la intensa represión.
Acá quiero hacer un disclaimer porque va a ser como complicado comparar un gobierno de facto con las cosas que pueden llegarle a pasar bailando, ¿no? O sea, suena bastante como frívolo, pero por favor fijamos demencia. En todo caso, lo podemos también relacionar a lo que pasó con la pandemia, en la que yo personalmente creo que se intentó ir por otro camino, comenzar una nueva franquicia con Canta Conmigo Ahora, pero yo la verdad como que no lo vi el programa, yo sé que duró un año y para que dure un año y medio como que no tuvo éxito. Este momento, no solamente al bailando, sino que a todos nos puso en crisis. El presente es percibido como un tiempo confuso, con cambios a los que no se sabe cómo responder. Durante el último ciclo del bailando, mi percepción es que el éxito del último siglo se puso siempre en duda. Es decir, al principio yo recuerdo la discusión de que, ay, pero la gente lo va a ver, o ay, no, qué embole, o ya nadie quiere esto, o renovate, o lo que sea. Sobre todo porque veníamos con un gran hermano que la verdad que pisó bastante fuerte. Sin embargo, la verdad es que el programa estuvo bastante vigente. Habrá tenido sus momentos más bajos que otros, habrá tenido sus momentos altos. En el medio, Marcelo intentó con el streaming, un programa que iba a seguir muy de cerca la Copa América del 2024, pero que se canceló después de muy pocos programas con el Tirri, si mal no recuerdo. Y bueno, llegamos a la actualidad. No hay hasta el momento, como ya lo hemos dicho, noticias de que se vaya a abrir un nuevo ciclo. Lo que sí va a pasar es que va a salir al aire su reality show, que esta vez va a tener foco al Marcelo en la vida familiar y justamente a toda su prole, ¿no? Conclusión. Una de las preguntas que hice al principio de este video es: ¿las instituciones pueden recuperar su antigua gloria? Yo pienso que eso es bastante subjetivo, es decir, como vimos anteriormente, la nostalgia es parte importante en la remembranza de aquello que fue. Algunos nos han marcado de forma positiva, es decir, lo recordamos muy lindo, ay, la maestra de segundo, qué sé yo, y otros nos habrán traumatizado y los recordamos como de manera distinta a lo que quizás fue en ese momento. Con todos estos comentarios que citamos con anterioridad, no solamente se relata lo que fue el bailando, sino lo que te hizo sentir a vos en particular, ¿no? Bajo este concepto yo creo que nunca podés estar a la altura de la memoria y de lo que fue para vos, de lo que significó para vos, dicho de otra forma. Yo creo que hay una vigencia que sigue siendo importante, por más que hablemos de esta crisis en la que ya nadie ve tele o prefieren consumir de otra forma, mejor dicho, ¿no? Es decir, por ahí no lo ves la noche esa, pero sí ves, por ejemplo, el resumen que hizo o un youtuber que lo vio por vos y que te comenta qué pasó. O ves un minutito, un reel con la perlita, la respuesta graciosa o ingeniosa, o el momento más icónico, y ya no es necesario que te veas todo el programa porque ya lo importante lo tenés. Gancho, me hago la boluda, pero la vi justo, y justo dijo, se tomó 3 shots. Así con esa voz. La quiero profundamente. No, es terrible. Te amo. ¿Qué es algo malo? ¿Cómo hizo? Se tomó 3 shots. Así hizo. Y dije, ¿qué? O sea, 3 shots no pasa nada. Marce, 3 shots. Es una boludez. Una pavada. Y dije, qué mala onda esta. Y dije, qué conchuda. Quizás Marcelo tenga que entender que no estamos en su tiempo ya, no lo sé, que vamos por otro camino y que tiene que dejar espacio a lo que venga detrás y él sentarse a disfrutar de las mieles de su éxito, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que el chabón, la verdad que me gusta, me parece interesante la ambición que tiene y que haya intentado muchas cosas distintas. El chabón no quiere dejar de estar en ese lugar. Por ejemplo, yo creo que el contemporáneo y Némesis, que es Mario Pergolini, un poco sí está dejando lugar a lo otro, porque él ya se mató por las vistas, por la audiencia, por el rating, y ya hizo todo lo que hizo. También ustedes díganme qué les parece. Yo me voy. Hoy llovió, estoy re feliz por eso, loco.